información. Sabes que mentimos, ¿verdad? Pero no eras capaz de dejar de sintonizarnos. Es De Nuevo en la Mañana. Son las 8:33, continuamos de nuevo en la mañana, transmitiendo por Onda, la superestación. Nuestro invitado de hoy es el diputado Juan Requesens. ¿Cómo estás, Juan? Hola, Chetén, placer hablar contigo nuevamente. Igualmente, un abrazo. Mira, te quiero hacer la primera pregunta. ¿Cuál es tu opinión sobre la mesa del diálogo? Bueno, mira, qué novedad. No te lo habían hecho antes. No me la esperaba. No, queremos saber, sí. Mira, bueno, la verdad es que Carlos Ocarí ayer hizo unos anuncios muy importantes para el país, muy responsable además, y lo más importante, Chetén, que es lo que hay que rescatar, es que fueron muy transparentes. Se lograron algunos acuerdos, se avanza en el diálogo, se avanza en la concreción de los objetivos que nosotros como Mesa de la Unidad nos hemos planteado, que van desde el cambio del Consejo Nacional Electoral hasta el cronograma electoral, que hoy es lo más importante para todos los venezolanos. El cambio del gobierno a través del voto para poder lograr el cambio que todos necesitamos. Ahora bien, Juan, ¿por qué la transparencia a la que haces referencia no coincide con la declaración en los 5 puntos que oficialmente hace la mesa del diálogo? En ningún momento se habla ahí del tratamiento de la liberación a los presos políticos, en ningún momento se asoma ninguna posibilidad de que en la insistencia o en las próximas 20 o 25 reuniones que estén por suceder se pueda producir algún tipo de resolución en torno al revocatorio o a las elecciones generales. Mira, hay dos cosas importantes que aclarar, ¿no, Chatén? Lo primero es que la mesa de ayer, o la mesa de antes de ayer, perdón, no es ni la primera, porque bueno, la primera fue hace ya un par de semanas, pero tampoco es la última. Ya lo explicaba ayer Carlos, hay las mesas de diálogo públicas donde se sientan, donde establecen cómo van los acuerdos y cómo se va avanzando en la resolución de los conflictos, pero hay unas mesas que lo explicaban ayer que son de carpintería, que son las que le dan forma a los acuerdos a los que se llegan. Bueno, antes de ayer se llegaron a unos acuerdos. ¿Cuáles fueron estos acuerdos? El primero, el cambio del Consejo Nacional Electoral, que debe darse el 2 o el 4 de diciembre, si no me equivoco. Allí van a salir las 2 rectoras que están vencidas ya de su tiempo y van a entrar 2 rectores nuevos para que el Consejo Nacional Electoral sea un Consejo Electoral neutral. Voy a tomarme el atrevimiento de explicar cada una de las cosas de una vez. La gente dice, bueno, pero es que va a quedar 3-2. No, señor, ya actualmente el Consejo Nacional Electoral está 4-1. De las 4 rectoras que son oficialistas, porque bueno, su actitud es absolutamente sesgada a favor del gobierno, de esas 4 van a salir 2. La propuesta de la mesa, ¿cuál fue? Que uno de los que entre sea propuesto por la oposición y uno de mutuo acuerdo, lo que daría un Consejo Nacional Electoral con 2 opositores, 2 del madurismo y 1 neutral. Eso daría un Consejo Nacional Electoral equilibrado, cosa que no debería ser así, porque es que no tiene que ser 2 de oposición, 2 del chavismo, no, deberían ser los 5 neutrales, pero bueno, en las circunstancias que hoy vivimos con este gobierno de maleantes, pues lamentablemente ese es a los términos a los que debemos llegar. ¿Cuál fue el otro resultado? Las elecciones de Amazonas para cesar ya el desacato del Tribunal Supremo de Justicia de la Asamblea Nacional, porque es que no es la Asamblea Nacional la que desacata el Tribunal Supremo, es el TCJ el que desacata la Asamblea Nacional. ¿Cuál fue el otro acuerdo al que se llegó? La liberación de los presos. Ayer se hacía referencia a la liberación de los presos. Eso es una mesa que la preside el nuncio. Eso fue un acuerdo al que se llegó para la liberación. ¿Qué falta y por qué no se anunció completamente? Nosotros sí lo anunciamos porque fue un acuerdo al que llegamos ayer con los testigos. Bueno, falta la carpintería, falta cuáles son los presos que van a liberar y la cantidad. Nosotros estamos abogando por la liberación de todos los presos políticos. Y el otro punto importante, que era el reconocimiento de la Asamblea Nacional, que va muy ligado al tema de los 3 diputados de Amazonas. Entonces, estos son algunos de los acuerdos a los que se llegaron. Sobre las declaraciones ayer del gobierno, Luis, mira, bueno, lamentablemente Nicolás Maduro hoy es preso de sus propios actores, porque así como el problema es que en la oposición nosotros ventilamos más las diferencias que en el gobierno, ¿no? En el gobierno hay muchos actores muy interesados en levantar esa mesa de diálogo. Claro. La verdad es que hoy Nicolás Maduro es también víctima de sus radicales. Nosotros no, porque bueno, nosotros tenemos sectores que no están de acuerdo, pero se sientan, debatimos, nos discutimos, nos peleamos, escribimos por Twitter, escribimos por Instagram, pero todo el mundo sabe las diferencias que hay
dentro de la mesa de la unidad, que con diferencias nos fajamos bastante para tratar de resolverla. Pero en el gobierno, que sí hay diferencias, que sí hay intereses encontrados, bueno, hay intereses porque son intereses de seguirle robando la plata a la gente, son los intereses que hacen el poder, bueno, ellos también tienen que ver cómo resuelven sus discrepancias, porque mientras Maduro y el sector del madurismo está sentado en esa mesa, hay sectores que están tratando de dinamitar esa mesa a punta de bomba y patadas y declaraciones que de nada sirven a los resultados y a los objetivos que nos hemos trazado nosotros como país, junto con los actores internacionales, para poder avanzar en la conclusión de la crisis que vive Venezuela. ¿Qué límite se ha puesto, aquellos que participan en alguna forma o cercanos a la dirigencia que actúa en la mesa del diálogo? ¿Cuál es el límite para alcanzar el referendo revocatorio o las elecciones generales? En tiempo, me refiero. Mira, la mesa de la unidad llegó con un planteamiento muy claro a la mesa de diálogo, valga la redundancia, ¿no? Que era la realización del referéndum revocatorio este año, porque bueno, después del 10 de enero no nos sirve, porque asumiría el vicepresidente que ellos mismos pondrían, asumiría... Bueno, yo no sé si de momento sería Cabello, si va a ser quien Carrizo será el vicepresidente, pero ese no nos sirve. También hay un planteamiento que es el de las elecciones generales. Ahora, Luis, nosotros como oposición y como alternativa democrática enfrentamos un gran dilema, y el gobierno también lo enfrenta. ¿Cuál es el nuestro? Nosotros queremos salir de Nicolás Maduro ya. O sea, nosotros no queremos esperar hasta dentro de 2 años, hasta el 2019, hasta el 2018. Nosotros queremos salir de esta pila de patanes ya. Ojalá la decisión dependiera de mí, pero para nosotros es prioridad la salida del gobierno. La salida del gobierno sin derramamiento de sangre, Luis, que eso es algo que hoy parece ingenuo, pero que quizás es una de las batallas más duras que nosotros estamos luchando. Porque no es lo mismo, Luis, y te lo digo con toda honestidad, pana, que Juan Requesén, que nosotros nos caigamos a piña en la asamblea, que nosotros salgamos a las calles, que nosotros estemos expuestos, porque nosotros decidimos estar expuestos siempre y toda la vida. Y bueno, yo que vengo de la universidad, nosotros siempre lidiamos con las armas, con todo, porque bueno, los paramilitares del gobierno estaban allí. Pero no es lo mismo, no es lo mismo poner sobre la mesa la vida de millones de venezolanos que no merece este gobierno que se siga derramando sangre. Ahora, nosotros nos hemos trazado esa ruta, y esa es la ruta en la que nosotros estamos forzando la barra para poder lograr cambios definitivos. ¿Dónde se pueden lograr? Se pueden lograr en la asamblea, se pueden lograr con la movilización de calle, porque esto es importante también recalcarlo, ¿vale? Nosotros no podemos desmovilizarnos. Nosotros tenemos que convertir los triunfos que vayamos logrando, sean muchos o sean pocos, sean grandes o sean cortos, en victorias escalonadas de la oposición que nos sirvan a nosotros como fuerza y combustible para seguir más motivados a seguir peleando en la calle, porque con o sin diálogo esto se tiene que resolver con el pueblo movilizado. Ahora, nosotros podemos lograr cambio de distintas formas, ya lo decía Enrique, lo decía Carlos Ocariz, lo decía Julio, lo decía Tomás Guanipa. Mira, nosotros los podemos lograr a través de la Asamblea Nacional, a través del diálogo y a través de la movilización popular. Ahora, ¿cuál es el papel? En este caso, Carlos está en esa mesa de diálogo junto con otros actores de la mesa de la unidad, están presionando, a través de la palabra están buscando las presiones y del apoyo de los actores internacionales. No olvidemos que los que llamamos al Vaticano fuimos nosotros. ¿Cuál es el papel del resto de los dirigentes que estamos aquí en la mesa y que estamos como activistas y movilizadores? Bueno, volcarnos a las calles con las problemáticas sociales. Yo, por ejemplo, la semana pasada aprobé una ley de monumentos al sector docente. Nosotros esta semana vamos a tener reuniones con el magisterio. Y si el gobierno no nos publica la ley y empieza a pagarle la ley de monumentos a los docentes, nosotros nos vamos a las calles con los profesores, en mi caso, por ejemplo. Así que todos tenemos que volcarnos a la movilización popular para lograr el cambio definitivo que nosotros queremos. Mira, Juan, en tu opinión, en estos primeros 5 puntos que fueron publicados el fin de semana en este acuerdo, en estos preparatorios para lograr algo superior, ¿en qué se dio el gobierno? Mira, la verdad es que el gobierno tiene un problema de forma y fondo, que en política la forma siempre es fondo, ¿no? Primero, el gobierno tiene expreso, como ya lo decía yo, Nicolás Maduro expreso de sus propios radicales. Mira, es muy difícil para Nicolás Maduro, lo primero que es muy difícil para el gobierno, el problema es que, te repito, ellos no lo expresan en las redes, nosotros sí reflejamos nuestras diferencias. Estar intervenido aquí por un conjunto de organizaciones y estados del mundo. O sea, ellos tienen aquí al Vaticano, tienen a Estados Unidos, tienen a la UNASUR, tienen a la OEA, tienen a la Unión Europea. Esto es un gobierno intervenido
porque bueno, la crisis que nosotros estábamos viviendo llegó hasta ese punto y a ese nivel. Lo segundo, Chatén, yo creo que nosotros deberíamos recordar las declaraciones de hace un mes, hace 2 meses de Nicolás Maduro, o las mismas declaraciones de Diosdado Cabello, que repito, pareciera que no van en el mismo sentido las de uno que las del otro. Aquí nosotros somos antiimperialistas, nosotros no vamos a reconocer nunca la Asamblea Nacional, aquí nosotros no vamos a liberar a ningún preso, aquí nosotros no vamos a aceptar las canalladas de ningún sector de oposición, porque estos tipos no quieren reconocer a los sectores de oposición. Ahora, ¿cuál ha sido la película larga, por no decir la película corta? Llegó el Vaticano y obligó al gobierno a sentarse con la oposición. Bueno, nosotros nos sentamos. Bueno, lo primero es, ustedes tienen que liberar unos presos políticos, pero son presos políticos y eso lo reconoce el Vaticano, eso lo reconocen todos los países de afuera. Lo segundo es, mira, chamo, ustedes tienen que reconocer a la Asamblea Nacional y permitir que hayan elecciones en Amazonas. Bueno, que yo no estoy de acuerdo con que hayan elecciones, yo no estoy de acuerdo, Carlos Ocariz no está de acuerdo, Liboro Guayrulla no está de acuerdo, pero ¿quién va a estar de acuerdo? Pero nosotros no estábamos de acuerdo con que hubieran elecciones, por ejemplo, en San Diego para elegir una nueva alcaldesa cuando metieron preso al alcalde Escarano. Nosotros no estábamos de acuerdo con que hubieran elecciones en San Cristóbal. O sea, pero es que no estamos de acuerdo. Ahora, para nosotros, la resolución del conflicto a través del ejercicio del voto es una forma positiva de resolverlo, porque la otra es sentarnos en nuestra casa a no hacer nada y no resolver el problema de los 3 diputados. Liborio ayer tuiteó, es una canallada, pero claro que es una canallada, vale, claro que es una ratada con la gente de Amazonas, bueno, pero vamos al proceso electoral, recobramos nuestros diputados, cuidado y si no los ganamos los 4, y nosotros y ya el TCJ frente a los actores internacionales del gobierno no pueden seguir con la patanería de que es que los diputados están mal incorporados. Y eso es un punto para nosotros a favor. Bueno, pero es que la gente dice que el gobierno debería reconocer constitucionalmente las cosas. Pues claro que debería, pero esto no es un gobierno que cree ni en la Constitución, ni es una democracia. Estos son una parranda de irresponsables, estos son unos bichos, ¿vale?, que no creen en la Constitución y que insisten en atacar a los sectores democráticos del país. ¿En qué otra cosa se dio el gobierno, Chatén? En el reconocimiento de la Asamblea. Ellos ahora tienen que reconocer que la Asamblea es el órgano no solo con más legitimidad que tiene hoy el país, sino que fue electo el 6 de diciembre con una mayoría Eso aplastante. significa, Juan, reconocer todas las decisiones tomadas hasta la fecha por la Asamblea. Claro, por supuesto, tienen que volvernos a Entonces, recuperar nuestras leyes. Todas las leyes aprobadas y propuestas entran en vigencia. Claro, deberían entrar en vigencia la ley de emolumentos, la ley de propiedad para los beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela, la ley de telecomunicaciones, la ley de telecomunicaciones. Ahora, Luis, uno dice, bueno, pero ¿cómo el gobierno va a reconocer esas cosas si tiene un año que no reconoce a la Asamblea Nacional? Bueno, pero es que no es lo mismo un gobierno que esté intervenido con los actores internacionales a un gobierno que no esté intervenido. Hoy los actores internacionales están en Venezuela. Y yo te digo algo, Luis, yo que soy joven y que también a veces soy un poco transparente para manifestar mis molestias frente a quienes hoy nos gobiernan y a veces un poco brusco también. La verdad es que cuando tú ves a los actores del gobierno, las contradicciones entre ellos mismos, ver cómo actores se sientan en la mesa y media hora después salen diciendo que eso no fue lo que se acordó, Diosdado Cabello anunciando el contraataque al diálogo, pero ¿cuál contraataque, mijo? Si ahí está sentado el gobierno también. O sea, nosotros mismos tenemos que ser, mira, yo creo que es importante que nosotros hagamos un ejercicio de reflexión y de escuchar a los demás sectores, que lo ha venido haciendo la Mesa de la Unidad. Nosotros tenemos que escuchar a los periodistas, tenemos que escuchar a los empresarios, tenemos que escuchar a los distintos actores. Eso es importantísimo, porque los políticos, aunque somos los que representamos a la gente en el ejercicio de la política, nosotros también tenemos que nutrirnos de las opiniones a las demás, porque a nosotros nos gusta que los demás nos escuchen a nosotros. Nosotros tenemos que aprender. ¿Tú crees que a esta hora, Juan Requesén, a esta hora la mayoría de los venezolanos esté de acuerdo con el resultado de estos encuentros del diálogo o que no lo estén? Mira, hay mucha gente que no está de acuerdo. Uno mismo lo que le da es una profunda, no puedo decir esa palabra, indignación, frustración, sí, que esos resultados del diálogo tengan que ser esos, ¿vale? Porque ¿quién no quiere que los resultados del diálogo sean que Nicolás Maduro se vaya mañana con esa parranda de choros que tienen ahí en Miraflores? Todos lo queremos, Luis. ¿Quién va a querer? O sea, ¿cómo es posible que en la Venezuela de hoy, en el siglo XXI, en el 2016, mientras los demás países del mundo debaten el calentamiento global, nosotros tenemos que estar debatiendo que un gobierno respete la Constitución? Eso es inaudito, ¿vale? Pero eso no habla mal de la oposición, eso habla mal de los señores que hoy están en Miraflores, que son unos retrógradas, que son
unos autoritarios que son un gobierno que ha sido nefasto para el país, que todos lo sabemos y que todos lo seguimos combatiendo. Ahora, ¿qué nos corresponde a nosotros, Luis? Y doy mi humilde opinión. Primero, avanzar en la concreción de estos puntos que nosotros hemos acordado hoy, que nos van a permitir a nosotros importantes conquistas. Ahora sí voy a hablar del fondo, no de la forma. Cuando tú ayer, compañero Alejandro Vías me da un ejemplo, cuando tú pasas media hora llenando un ejercicio matemático, lo importante no es cómo lo desarrollas, es cuál es el resultado. Bueno, aquí el resultado va a ser que nosotros vamos a elegir diputados en Amazonas y se va a estrancar el juego de la Asamblea Nacional. Juego que no trancamos nosotros, juego que trancó el gobierno. ¿Y si no se gana? No, bueno, nosotros tenemos que estar preparados para cualquier escenario estaríamos electoral. todos locos de perinola, Miguel, que ahí sí es verdad. Aquí nosotros, que tendríamos la diferencia, pues, sí. mi hermano, es que nosotros no tenemos miedo a contarnos, nosotros no tenemos miedo a De nuevo, contarse de nuevo. Y las veces que hagan falta, porque lo importante es que nosotros como demócratas tenemos que recuperar el valor y la fuerza del voto que este gobierno trata de desacreditar y de sacarlo del juego definitivo. De acuerdo, una sola pregunta muy breve. Si Nicolás Maduro dice que él se va en el 2019, dice que no va a haber referendo, que no va a haber nada, ¿qué objeto tiene seguir la mesa de negociación? Si él ya está diciendo que no va a ceder en eso, que es el quid de la reunión precisamente. Sí, mira, este señor Nicolás Maduro, te voy a dar mi percepción sobre las declaraciones de ese señor ayer, que pobrecito, él está un poco desahuciado. Yo creo que Nicolás Maduro está hablando más a sus sectores extremistas que al país en general, porque, te lo repito, hay sectores en el gobierno que quieren que esa mesa de diálogo se levante, que están desesperados, porque saben que en el caso de un cambio político en Venezuela, aquí van a pasar muchas cosas, y muchos de los hoy radicales que están dándole palo a la mesa de diálogo no quieren abandonar el poder y quieren seguir aferrados a costa de lo que sea. Nicolás Maduro, cada vez que habla, pareciera que tiene que hablarle o a la oposición, o a su sector, o al sector de los extremistas, porque en el gobierno sí están divididos y ve lo que se están jugando en el gobierno para mantenerse en el poder. Ese señor puede decir misa, porque es que ese señor hace un mes dijo que él no iba a reconocer la asamblea. Ese señor dijo que alcalde que no firmara el presupuesto chimbo ese que él tenía, no le mandaban los recursos y los tiene que mandar. Lamentablemente nosotros tenemos un presidente intervenido, atado de manos y chantajeado por sus mismos sectores internos. Bueno, nosotros tenemos nuestra política clara, nosotros tenemos nuestras metas claras. El objetivo de la oposición y el de todos los venezolanos hoy, el 80% de los venezolanos, es salir de este gobierno. Juan, ya para terminar, pero es que te lo tengo que preguntar, lo que sigue, porque muchas personas, el pueblo, el ciudadano a pie, piensa que tal vez sentarse en la mesa de diálogo pues enfría un poco la calle. No sé si ustedes tienen pensado tal vez seguir con la negociación en la mesa de diálogo, pero también, por supuesto, acciones de calle. Sí, en este caso, una cosa no puede solapar la como otra. Como te lo decía, yo hago un llamado a dos cosas. Primero, la crítica y la autocrítica es importante. Fortalezcamos eso, el debate entre nosotros mismos. A diferencia del gobierno, que ellos se matan entre ellos, se quitan cargos, porque para ellos el Estado es como un botín, ¿no? El tesoro público para ellos es un botín y se pelean por ver quién tiene el botín. Esa es la verdad de los que hoy nos gobiernan, que son unos ladronzuelos. Pero nosotros tenemos que seguir con nuestras metas claras, pana, y esto se trata de debatir entre nosotros, argumentar. Lo segundo, Carlos, los actores que están en la mesa de diálogo, sigan echando pichón ahí y sigan presionando duro. ¿Por qué? Por liberar a todos los presos, por las elecciones generales, por el cronograma electoral, por todo ese escenario que todos nosotros queremos. El papel de nosotros, seguir movilizados en la calle. Mira, yo te puedo hablar de Primero Justicia, que es el partido en el que milito. Nosotros todos los días estamos en la calle con una movilización, estamos en la calle en un recorrido en un barrio. O sea, para nosotros el tema de la calle no es un tema tabú, porque nosotros siempre estamos movilizados en la calle. Mira, basta ver las redes del activismo de nuestro partido para que vean que nosotros estamos desplegados. Ahora, también tenemos que convertir en el activismo resultados concretos, claro. En resultados concretos, pero además la agitación y la movilización son fundamentales. En mi caso, que mi tema es el de educación, allá en el estado que represento, el estado Táchira. Yo esta semana me voy al estado Táchira, por cierto, un saludo a toda nuestra gente de nuestro estado, me voy al estado Táchira y vamos a estar recorriendo los diversos municipios, dándole la cara a la gente, agitando, movilizando, porque hoy, mira,
tú metes un papel en un bol de los distintos temas que afectan al país. El que saque por ese tema hay que protestar, porque aquí todo está mal. Entonces nosotros tenemos que seguir en las calles movilizados y desde la Asamblea Nacional generando los mecanismos institucionales también para la concreción de los objetivos que nosotros nos hemos Muchas trazado. gracias por la visita. Juan Requesén, él es diputado de la Asamblea Nacional por la zona sur de Táchira y miembro de Primero Justicia. Luis tuvo que ir al baño. Él tiene problemas allá con la conexión, después de cierta hora se la cortan. Esperemos que los resultados sean positivos y que sean pronto y que podamos disfrutar de esos resultados que todo el mundo espera y que muchos vemos tan lejos. A las 8:52 nos despedimos. Gracias, Juan Requesén. No, gracias a ustedes, de verdad. Ya será hasta mañana. Suerte. De nuevo en la mañana fue